Buenas, mi nombre es César Bustamante, soy preparador de la cátedra de Fisiología y el día de hoy les voy a dar la prepa correspondiente al tema de espirometría forzada. Pero antes de hablar de espirometría forzada tenemos que hablar de unos conceptos básicos como el concepto de expiración forzada, que la expiración forzada no es más que el movimiento expiratorio completo que se realiza desde la posición de máxima inspiración, es decir, la capacidad pulmonar total, hasta la posición de máxima expiración que corresponde con el volumen residual. Y esto se realiza con la mayor fuerza y rapidez posibles. Y lo importante de la expiración forzada es porque a través de esta vamos a poder evidenciar la presencia de focos de obstrucción que normalmente no se manifiesta en una prueba de espirometría simple, es decir, una prueba en la que estamos inspirando y expirando de forma normal, en reposo. Y entonces esto es lo que hace que no se puedan evidenciar en este tipo de respiración o esa prueba la presencia de focos de obstrucción en la vía aérea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en una expiración forzada? En una expiración forzada tenemos una contracción de los músculos de la pared abdominal y los intercostales internos con un aumento de la presión interabdominal y esto hace que haya una mayor salida o una mayor disminución del volumen de la cavidad torácica y de los pulmones. Entonces, al realizar una prueba de espirometría forzada vamos a medir el volumen y el flujo de aire exhalados y esto va a ser una medida de la fuerza muscular respiratoria y de la resistencia que está presente en las vías aéreas, es decir, porque si encontramos una disminución del flujo aéreo significa que el paciente va a tener dificultades para exhalar aire con la rapidez y fuerza que requiere una expiración forzada, ya sea por una disminución en la fuerza muscular por distintas condiciones o por un aumento de la resistencia, ya sea por la presencia de algo que está obstruyendo la vía aérea que está produciendo una mayor resistencia dentro de la misma. Pero entonces, viéndolo de forma más visual, ¿cuál es el poder diagnóstico de una prueba de espirometría forzada? Porque lo que acabo de explicar justamente, una maniobra de expiración forzada va a producir entonces una compresión, es decir, una disminución del calibre de la vía aérea, lo que va a facilitar entonces la detección de pequeños focos obstructivos, porque no es lo mismo si realizamos una expiración normal o una expiración forzada. ¿Por qué? Supongamos este caso, tenemos una expiración normal, tenemos una presión alveolar que es mayor a la presión barométrica y entonces va a salir el aire hacia el exterior. ¿Y qué es lo que ocurre? A medida que el aire pasa por la vía aérea, se va a denominar ahora presión dentro de la vía aérea. Y esa presión dentro de la vía aérea va a ir disminuyendo a medida que el aire viaja. Y a pesar de que aquí observamos un foco obstructivo, ese aumento de resistencia que produce ese foco obstructivo no es suficiente para producir una compresión de la vía aérea. Y entonces el aire sale normalmente y la persona respira normal como si no tuviera ningún problema, pero está teniendo una presencia de un foco obstructivo que no se está detectando. Pero por lo menos en este ejemplo, al hacer una expiración forzada, vamos a tener un mayor aumento en la presión fuera de la vía aérea, que es algo que voy a explicar a continuación, y entonces eso hace que aumente la resistencia. Pero además de eso, la resistencia también está aumentada por la presencia de este foco obstructivo que vemos acá. Y entonces eso lo que va a producir es que la presión dentro de la vía aérea disminuya aún más y va a llegar a un punto en el que se va a producir entonces la compresión de la vía aérea y esto es lo que permite entonces detectar al ver un menor flujo de salida de aire la presencia de focos obstructivos. Y entonces, bueno, lo importante que quiero que se den de acá es que el requisito principal para que se produzca una compresión de la vía aérea es que la presión dentro de la vía aérea debe hacerse inferior a la presión externa, que en este caso la presión externa corresponde con la presión pleural. Y entonces en ese momento, cuando la presión pleural es mayor que la presión dentro de la vía aérea, se produce la compresión. Y aparece otro concepto que es la presión transmural de las vías aéreas que observamos acá, que entonces se va a hacer negativa. Y esto lo que está diciendo que cuando se encuentra negativa es que hay una compresión dentro de la vía aérea. ¿Por qué? Pues entonces en ese caso la presión pleural va a ser mayor a la presión dentro de la vía aérea y nos da un valor negativo, que lo que nos está diciendo es esto que observamos acá, una compresión de la vía aérea. Y esto se va a observar normalmente en una prueba de expiración forzada porque la persona va a respirar con la mayor fuerza posible hasta en un punto en el que la resistencia va a ser tan alta que va a producir entonces la disminución de esa presión dentro de la vía aérea que va a generar la compresión de la vía aérea por la presión pleural que es mucho mayor en el exterior. Entonces, ¿por qué no se va a producir una compresión de las vías aéreas durante el proceso de expiración normal? Porque en el proceso de expiración normal no hay contracción muscular y entonces la presión pleural va a ser negativa. Y si observamos la fórmula que les puse anteriormente, se tiene que restar la presión dentro de la vía aérea menos la presión pleural, pero la presión pleural al ser negativa va a multiplicar los signos y va a dar más, va a dar positiva y entonces eso no permite que ocurra una compresión de la vía aérea y entonces la vía aérea se va a mantener de forma expandida justamente por esto, porque un requisito para que se produzca la compresión es que sea negativa la presión transmural y en este caso va a ser positiva porque la presión pleural es negativa y justamente negativa es por esto, porque no hay contracción de los músculos respiratorios en una expiración normal. Entonces esto es lo más importante que quiero que se lleven, es esto, que para que se produzca la compresión tiene que ser negativa la presión transmural y tiene que ser menor esta la pleural y en el caso de la expiración normal esto no ocurre porque no hay contracción de los músculos y la presión pleural va a ser negativa en ese caso. Ok, ahora viendo un poco de forma más visual que ocurre en un proceso de expiración forzada, como ya sabemos y ya les mencioné anteriormente, en el proceso de expiración forzada va a haber una contracción de los músculos respiratorios, lo que va a producir una compresión de la caja torácica y de la cavidad pleural, y con esto produce un aumento de la presión pleural, y en este caso, a diferencia de lo que les mencioné anteriormente, en este caso la presión pleural va a ser positiva. Entonces, sabiendo esto, vamos a ver los siguientes esquemas. Tenemos este esquema donde tenemos la presión alveolar, que en este caso va a ser mayor a la presión barométrica o presión atmosférica que se encuentra en el exterior. Y como sabemos,
el aire va a tender a moverse desde la zona de mayor presión a la zona de menor presión, que en este caso es el exterior. Y eso es lo que produce que el aire salga de los alvéolos hacia el exterior. Además de esto, esta presión alveolar lo que va a determinar es la presión dentro de la vía aérea, que es la presión, bueno, justamente dentro de las vías aéreas. Y lo que determina es que si hay una mayor presión alveolar, obviamente, como es la misma presión la que está saliendo de ahí hacia la vía aérea, va a haber una mayor presión de la vía aérea, es decir, son directamente proporcionales en este caso. Y esta presión de la vía aérea, como ya les expliqué, va a ir disminuyendo a medida que el aire se va desplazando por efecto de la resistencia. Y entonces esta presión es la que va a impulsar el flujo, como ya les dije, por la diferencia de presiones hacia el exterior, es decir, hacia la salida del aire. Y determina cuánto va a salir y a qué velocidad. Ahora viendo este esquema, cuando llega un punto en el que se está ejerciendo todas estas fuerzas que vemos acá, las flechas rojas son la presión pleural y las flechas verdes es la fuerza muscular, que es lo que caracteriza el proceso de expiración forzada, es decir, la contracción de los músculos expiratorios. Y llega un punto en el que ese efecto va a ir disminuyendo tanto la presión dentro de la vía aérea cuando se manejan menores volúmenes, y esa presión de la vía aérea va a llegar a un punto que llega a este punto acá, que es el PIP o punto de igual presión, donde la presión dentro de la vía aérea se va a igualar a la presión pleural. Y en ese momento, después de pasar ese punto de igual presión, va a pasar lo que ya expliqué anteriormente, como que el requisito para que se comprima la vía aérea, es decir, la presión pleural se va a hacer mayor a la presión dentro de la vía aérea y la presión transmural de las vías aéreas se va a hacer negativa, lo que produce entonces una compresión de la vía aérea que aumenta la resistencia, es decir, la vía aérea se hace más pequeña y entonces va a haber una disminución del flujo de salida de aire. Y es justamente por esto, por efecto de las presiones que está ejerciendo la contracción de los músculos, aumentando la presión pleural y superándose entonces la presión dentro de la vía aérea, lo que produce entonces la compresión de las vías aéreas. Entonces, recapitulando, durante el proceso de expiración forzada, la presión pleural va a ser positiva por efecto de la contracción de los músculos y eso hace que la presión dentro de la vía aérea vaya disminuyendo cada vez más hasta que es superada por la presión pleural y se produce entonces compresión de la vía aérea cuando se hace la presión transmural negativa. Entonces, ¿de qué depende la resistencia dentro de la vía aérea? Bueno, depende de dos parámetros que juegan un papel importante en la expansión de la vía aérea y en la compresión de los alvéolos, que son la fuerza de retracción elástica pulmonar y la presión pleural, que entonces van a actuar sobre ambas estructuras, tanto los alvéolos como las vías aéreas. ¿Qué ocurre en el caso de la fuerza de retracción elástica pulmonar? La fuerza de retracción elástica pulmonar lo que va a hacer es comprimir los alvéolos para incrementar la presión alveolar y entonces de esta forma expulsar el aire. Pero al mismo tiempo estos alvéolos se encuentran íntimamente relacionados con la vía, con una vía aérea por donde van a salir. Y entonces, como podemos ver en este dibujo, cuando se produce una compresión de los alvéolos, se está, como por así decirlo, retrayendo o jalando a las paredes de la vía aérea. Es decir, se está ejerciendo una tracción mecánica sobre esas paredes de la vía aérea, lo que hace que se abra más la vía y se aumente el calibre de la misma, y al aumentar el calibre se produce entonces una disminución de la resistencia dentro de la vía aérea por esto mismo. Pero ¿qué ocurre en el caso de la presión pleural? En el caso de la presión pleural, ella actúa, por así decirlo, indiscriminadamente. Es decir, va a producir compresión sobre ambas estructuras. No va a ejercer tracción sobre una, sino que va a comprimir a ambas. Entonces, en este caso, que es lo que vemos acá, estas flechas moradas. Entonces, sobre los alvéolos, va a comprimir los alvéolos, contribuyendo con el incremento de la presión alveolar. Es decir, va a favorecer la expulsión del aire. Pero al mismo tiempo va a comprimir también las vías aéreas y entonces va a reducir el calibre de las mismas, y lo que va a producir entonces es un aumento de la resistencia. Es decir, a diferencia de lo que observamos acá, por lo menos, la fuerza de retracción elástica pulmonar y la presión pleural, que en este caso es positiva, van a ejercer efectos sumatorios sobre la presión alveolar, es decir, ambas van a contribuir al aumento de la presión alveolar, pero por el contrario, van a tener efectos contrapuestos en cuanto a la resistencia, por esto que expliqué. Debido a la tracción mecánica de los alvéolos, expanden la vía aérea, pero por el contrario, la presión pleural lo que hace es comprimir la vía aérea y aumentar resistencia, es decir, son efectos que se contraponen unos con otros. Entonces, viéndolo aquí como ocurre una expiración forzada, tenemos dos fases, una fase inicial y una fase avanzada. Entonces, en una fase inicial, como sabemos, vamos a tener el pulmón muy lleno porque se realizó antes una inspiración máxima. Entonces tenemos volúmenes pulmonares altos. Y volúmenes pulmonares altos lo que hacen es que hay una mayor expansión alveolar, y al haber una mayor expansión alveolar, como ya sabemos, va a haber una mayor fuerza que quiere retraer esos alvéolos, que es la fuerza de retracción elástica pulmonar. Y bueno, como sabemos, en la expiración forzada va a haber una contracción creciente de los músculos expiratorios y eso hace que la presión pleural se haga positiva. Y esta va a ir aumentando a medida que se va expulsando el aire de los alvéolos, a diferencia de la fuerza de retracción elástica, que a medida que va avanzando las fases, es decir, cuando se manejan volúmenes pulmonares más bajos, obviamente los alvéolos van a estar menos llenos de aire y van a haber menor expansión alveolar, y al haber menos expansión alveolar va a haber menos fuerza de retroceso elástico pulmonar. Y entonces lo que nos está diciendo esto es que se va a haber favorecido el efecto de la presión pleural sobre las vías aéreas y se produce entonces
eso, una compresión de la vía aérea y un aumento de resistencia, llegando al punto en el que ya lo que esto expliqué anteriormente, la presión de la vía aérea se va a hacer menor debido al aumento de resistencia, y esto va a producir que se alcance antes el punto de igual presión, se alcanza el punto de igual presión y se produce entonces la compresión posterior a este de la vía aérea, debido a que la presión pleural se hace mayor a la presión dentro de la vía aérea. Entonces lo que nos está diciendo esto es que, bueno, que con el avance de la aspiración forzada, la presión pleural va a ir aumentando y la fuerza de retracción elástica pulmonar va a ir disminuyendo debido a lo que les expliqué, porque está menos expandido el alveolo, y al estar menos expandido produce menos efecto sobre el alveolo, y al mismo tiempo entonces produce menos expansión de la vía aérea, lo que favorece entonces el aumento de resistencia por efecto de la presión pleural en este caso. Ok, ahora tenemos este esquema que es más de lo mismo que acabo de explicar, la fase inicial y la fase avanzada de la aspiración forzada. Como sabemos, fase inicial a volúmenes pulmonares altos, había una mayor expansión alveolar, y al haber una mayor expansión alveolar tenemos una mayor fuerza de retracción elástica pulmonar. Y entonces en este caso, la fuerza de retracción elástica es de 30, la presión pleural es positiva, es de más 40, y la presión dentro de la vía aérea va a ir disminuyendo lentamente debido a que la resistencia no es tan alta, y entonces el punto de igual presión se alcanza, pero se va a alcanzar en una vía aérea que no es compresible, por ejemplo la tráquea, y entonces se produce más lejos del alveolo, y entonces esto hace que el flujo igual se pueda salir de forma normal, porque justamente la tráquea no es una vía aérea compresible, entonces no se produce justamente la compresión de la vía aérea. Pero ocurre cuando estamos en fases avanzadas, a volúmenes pulmonares bajos, va a haber una menor expansión alveolar, y entonces va a ocurrir una compresión de las vías aéreas a nivel del volumen residual. Es decir, es por esto que no podemos expulsar todo el aire de nuestros pulmones, porque se va a producir una compresión de la vía aérea por efecto de la presión pleural y por efecto de la disminución del flujo de la fuerza de retracción elástica pulmonar. Por esto mismo, observamos acá, suponiendo en este caso los alveolos están menos expandidos, la fuerza de retracción elástica es de más 20, en diferencia de esta que es de más 30, y en este caso la presión pleural se va a hacer de más 50, o sea, va a ser mucho mayor. Entonces en este caso va a haber una mayor resistencia, va a disminuir más rápidamente la presión dentro de la vía aérea y se alcanza el punto de igual presión entonces en vías aéreas periféricas compresibles, y esto hace que entonces se produzca la compresión de la vía aérea más proximal al alveolo en comparación con esta, por ejemplo. Y lo que nos está diciendo esto es que entonces el flujo de aire va a depender del volumen pulmonar, es decir, porque cuando tengamos volúmenes pulmonares altos no se produce la compresión, pero cuando tengamos volúmenes pulmonares bajos se produce compresión, y entonces eso lo que hace es una disminución del flujo aéreo, es decir, va a depender justamente de este parámetro que es el volumen pulmonar. Viendo aquí un esquema comparativo, tenemos que entonces en la fase inicial la resistencia de la vía aérea va a ser baja, la presión de la vía aérea va a ser de mayor magnitud, va a disminuir de forma lenta y se hace negativa a nivel extratorácico, es decir, no se produce compresión y no hay cierre de las vías aéreas en el caso de la fase inicial. Y luego en la fase avanzada tenemos una mayor resistencia de la vía aérea, por lo que les expliqué anteriormente, por una disminución de la fuerza de tracción elástica y por un aumento de la presión pleural. La presión va a ser de menor magnitud de la vía aérea, va a disminuir de forma más rápida por el aumento de la resistencia, y se va a hacer negativa a nivel intratorácico, y entonces se va a comprimir y va a producir entonces un cierre de las vías aéreas. Entonces esto lo que nos está diciendo es más de lo mismo. Con el avance de la expiración, la fuerza de tracción elástica va disminuyendo, y entonces el calibre de las vías aéreas, porque no se está generando tracción sobre las vías aéreas, va a disminuir, y eso aumenta la resistencia. Y además de esto, entonces se alcanza el volumen de cierre, que es el volumen de vaciado en el que se alcanza la compresión de las vías aéreas. Y entonces esto lo que establece es como un límite de la expiración, pues que va a depender entonces de la fuerza de retracción elástica pulmonar, que es la que mantiene expandidas las vías aéreas. Entonces, ¿qué va a ocurrir en una patología? Cuando tenemos una patología, es decir, pues, supongamos algún foco obstructivo que está cerca del alveolo, se va a producir entonces también compresión de la vía aérea, pero va a ser más prematura aún, es decir, va a ocurrir muy próximo al alveolo, o sea, no va a ser tanto más distal, sino que va a ser más proximal al alveolo, y esto es porque hay una mayor resistencia de las vías aéreas, y entonces esto hace que, aunque la presión dentro de la vía aérea sea alta, el aumento de la resistencia por el foco obstructivo que tenemos en este caso va a hacer que se alcance el punto de igual presión mucho antes y se disminuya, o sea, la presión transmural de las vías aéreas se haga negativa y se genera la compresión de las vías aéreas, que es esto que estamos observando acá. Entonces, en este caso, ya sea por aumento de resistencia o porque tenemos una patología que nos está afectando el flujo, la fuerza de tracción elástica, que entonces hace que la presión alveolar sea menor, y entonces la presión, o sea, consecuentemente, ya que son directamente proporcionales, la presión dentro de la vía aérea va a ser menor y hace que se genere la compresión dentro de las vías aéreas mucho más próximo al alveolo. Y entonces, o sea, vamos a llegar a un punto en el que en condiciones normales, obviamente el fenómeno de compresión se va a producir en una expiración forzada en las fases más avanzadas, pero entonces en una patología vamos a tener una compresión una compresión durante fases más tempranas de la expiración forzada, cuando se realiza la prueba de espirometría forzada, que no es lo mismo que dice acá abajo, porque va a haber
Además de esto, por la mayor resistencia va a haber un mayor atrapamiento de aire por la compresión de la vía aérea y el volumen residual va a incrementar en ese caso, por esto mismo. El aumento de resistencia, cierre de la vía aérea, menor salida de aire, mayor atrapamiento de aire, mayor volumen residual. Y es justamente eso. Y bueno, lo más de lo mismo, la compresión de las vías aéreas se va a producir durante la fase avanzada del proceso de expiración forzada. Muy importante que se lleven esto, que en personas normales la compresión va a ocurrir en la fase avanzada del proceso de expiración forzada. En cambio, en una patología puede ocurrir en fases intermedias o incluso en las fases iniciales de una expiración forzada, o incluso, dependiendo de cuánto sea la gravedad de la patología, puede llegar a ocurrir aún de forma más temprana. Ok, antes de entrar ahora con la espirometría forzada, tenemos que diferenciar los distintos tipos de espirometría que existen. Empezando primero con la espirometría simple, que como sabemos, les mencioné anteriormente, es una prueba que va a movilizar aire a los pulmones a través de una respiración normal. Y esto lo que va a proporcionar son datos de volúmenes y capacidades pulmonares estáticos, es decir, que se miden mediante maniobras de respiración lentas, que no dependen del tiempo. A diferencia de la espirometría forzada, que lo que va a medir es el máximo volumen de aire que un sujeto puede expirar desde una inspiración máxima hasta una expiración máxima, realizando entonces un movimiento expiratorio forzado con el máximo esfuerzo y la mayor rapidez posible. Y entonces lo que puede medir es la relación entre el volumen expirado y el tiempo, lo que va a proporcionar medidas del flujo expiratorio en las distintas fases de la expiración, y sus alteraciones lo que producen entonces es una medida de la resistencia que se encuentra presente en las vías aéreas. Y los resultados de la misma prueba van a detectar alteraciones de la función pulmonar que pueden detectarse mucho antes de que aparezcan los síntomas. Aquí está cómo se realiza. En verdad esto no es tan pregunta, no es tan importante, pero bueno, para que lo puedan leer con calma, de cómo se realiza. Entonces, que se toma desde una inspiración máxima, luego entonces se pide que el paciente expire de forma forzada con el máximo esfuerzo posible para entonces expulsar todo el aire de los pulmones y llegar hasta el volumen residual, o al volumen que queda retenido entre los pulmones por la compresión de las vías aéreas. Y bueno, estos valores se van a comparar con valores de referencia que se obtienen de una población que ya se midió anteriormente, que tienen parámetros normales, y entonces es la comparativa para poder determinar los distintos valores y encontrar las alteraciones en los mismos. Entonces, ¿cómo hace esto la espirometría forzada? Lo hace a través de dos curvas. Empezando primero con la curva volumen-tiempo, que como le dice su nombre, va a medir el volumen expirado en función del tiempo. Y va a tener dos fases. Una fase de ascenso que tiene un inicio rápido, es decir, se está expirando, como vemos, este es el eje del volumen, se está expirando una gran cantidad de volumen en muy poco tiempo, y va a haber un incremento progresivo y cada vez más lento del volumen expirado. Y luego hay una fase de meseta donde se alcanza entonces el máximo, y en ese momento se alcanza, bueno, una meseta, es decir, se aplana la curva y continúa así porque ya no se puede expulsar más aire de los pulmones porque se llega hasta el volumen residual. Y hay unos parámetros de la espirometría que son importantes en esta curva. Empezando primero con la capacidad vital forzada, que es esta que observamos acá en este circulito verde, que corresponde al volumen máximo de aire expirado con el máximo esfuerzo posible después de una inspiración máxima, que en sí es el fundamento de una prueba de espirometría forzada. Es decir, es el volumen de aire expirado que se está expirando hasta alcanzar la meseta, que corresponde entonces con la capacidad vital forzada. Y tenemos también otro parámetro importante, que es este tenemos acá, que es el BEF1, o volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que corresponde con el volumen máximo expirado enérgicamente durante el primer segundo de una maniobra de expiración forzada. Es decir, el volumen que está expirando de forma forzada, por así decirlo, durante el primer segundo de esa maniobra de expiración forzada. Y estos dos parámetros se van a relacionar y se va a obtener la relación BEF1-CBF, que entonces corresponde al porcentaje del volumen total expirado que se va a accelerar durante el primer segundo de la maniobra de expiración forzada. Es decir, comparar lo que se está expulsando en el primer segundo con el volumen de aire que se expulsa al final de la prueba de espirometría forzada. Y la otra curva que tenemos es la curva flujo-volumen, que entonces lo que va a medir es el comportamiento del flujo de aire en función del volumen pulmonar. Y entonces esto lo que permite es evaluar la resistencia de las vías aéreas y la capacidad contráctil de los músculos aspiratorios. Y esta va a presentar también dos fases. Una fase de ascenso que es muy rápida, que en este caso no corresponde con volumen sino con flujo, y tiene una pendiente que es muy pronunciada, que entonces alcanza un máximo que corresponde con el pico de flujo o flujo expiratorio máximo, o FEM, que entonces es esto que observamos acá. Y después de esto vamos a ir a una fase de descenso que es más lenta, tiene una pendiente que es menor, no es tan pronunciada, y llega hasta la línea base, que donde corta la línea base es la capacidad vital forzada, que entonces corresponde en este caso al eje del volumen. Entonces, como observamos acá, cuando se empieza a expirar es desde la capacidad pulmonar total, porque antes se realizó una inspiración máxima, se expira, esto es el flujo, no volumen, y luego cuando ya va disminuyendo la velocidad del flujo hasta el punto en el que se corta el eje del volumen en el volumen residual. Entonces, los parámetros espirométricos acá importantes son
capacidad vital forzada, que entonces está representada por el punto donde la curva corta el eje de la abscisa o el eje de volumen, que entonces es esta parte de acá, donde corta aquí es la capacidad vital forzada, y el flujo expiratorio máximo, que entonces es el que se produce durante la expiración forzada y se alcanza a volúmenes pulmonares altos y que depende en gran medida del esfuerzo que realiza el paciente. Es decir, si el paciente realiza bien la prueba de espirometría forzada, realiza una expiración con el mayor esfuerzo posible y esto hace que se alcance este pico máximo de flujo, que es el FEM o flujo expiratorio máximo. Ok, entonces ahora para ver la utilidad de la espirometría forzada vamos a ver que existen patologías que producen alteraciones en los parámetros que expliqué anteriormente de la espirometría forzada, y esto nos va a dar que se va a separar en tres grupos debido a que son tres grandes síndromes. Empezando primero entonces con el síndrome obstructivo, que entonces en el síndrome obstructivo va a haber una disminución en la velocidad con la que el aire se desplaza a lo largo de las vías aéreas, lo que va a producir entonces una reducción del flujo y incrementa el tiempo expiratorio. Y esto ocurre debido a una disminución del calibre de las vías aéreas y un incremento de la resistencia de las mismas, como resultado de alteraciones que ocurren dentro de la luz de la vía aérea o en la pared de la misma, o por una disminución de la fuerza de retracción elástica, como sabemos, que se encarga de mantener las vías aéreas expandidas y entonces permite que se expulse el aire debido a que la resistencia cada vez es menor cuando las vías aéreas están más expandidas. Entonces, importante, esta parte es súper importante porque esto es lo que van a preguntar en el examen, bueno, lo demás también, pero esto también es lo que es pregunta seguro, es qué alteraciones se produce en un síndrome obstructivo primero. Empezando con un síndrome obstructivo, lo que va a haber es que va a haber una disminución del BEF1. Como vemos, esta es una curva normal y esta que está en morado es la del síndrome obstructivo. Como vemos, el BEF1, es decir, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, va a ser menor en comparación con el normal. Es decir, va a ser menos pronunciada la curva y no se va a alcanzar el mismo volumen que se expira en el primer segundo en una persona normal que en una persona con un síndrome obstructivo. Pero, como estamos observando acá, la curva de igual forma va a llegar a la meseta, solo que de forma más lenta. Es decir, que la capacidad vital forzada va a ser normal, no se va a encontrar alterada. Y es por esto mismo, porque va a haber una reducción del flujo de aire debido a la obstrucción, pero de la misma forma igual el flujo de aire va a seguir expulsándose hasta poder llegar a la expulsión del máximo volumen posible, que entonces es la capacidad vital forzada. Entonces, primer dato importante del síndrome obstructivo, disminuye el BF1, pero la capacidad vital forzada se mantiene de forma normal. Entonces ahora en la curva flujo-volumen tenemos que el flujo va a ser más bajo que en comparación con una prueba normal, va a estar disminuido. Y además de esto, se va a observar entonces una concavidad, que esta concavidad es importante porque también es como patognomónico del síndrome obstructivo, es decir, va a haber una concavidad en esta curva y esto depende del grado de obstrucción, es decir, mientras más pronunciada sea esa concavidad es porque el grado de obstrucción es mayor. Pero como observamos igual, la CBF no se altera, es decir, la capacidad vital forzada, y aquí esta gráfica, aunque esté cortando un poquito antes, irá a cortar justamente igual acá que esta, y entonces lo que está diciendo es que la capacidad vital es normal, es decir, se está expulsando todo el aire posible, solo que en un mayor tiempo porque el flujo en este caso es menor. Y lo mismo acá el volumen que se está expirando el primer segundo es menor, pero igual se está expulsando todo el volumen porque se llega a la capacidad vital forzada. Entonces lo que nos caracteriza el síndrome obstructivo es lo que estamos leyendo abajo, que es lo importante que quiero que se lleven de cada síndrome, de igual de los que vamos a explicar a continuación. En el síndrome obstructivo, el BEF1 va a disminuir, pero la CBF va a ser normal. Y entonces cuando tenemos que la CBF es normal y el BEF1 disminuye, cuando saquemos la relación BEF1-CBF, se va a encontrar disminuida. Y este es el patrón característico, es decir, este dato es característico de síndrome obstructivo, cuando tenemos relación BEF1-CBF disminuida. Entonces, ahora hablando del síndrome restrictivo, es cuando ocurre una limitación en la capacidad de la expansión pulmonar y una disminución del volumen pulmonar debido a esto, debido a que hay una menor distensibilidad del pulmón, es decir, el pulmón se está expandiendo tanto, hay menos volumen dentro del pulmón y entonces esto es producto de una menor distensibilidad de lo mismo. Y esto puede deberse a alteraciones del parénquima pulmonar, como puede ser una fibrosis pulmonar, donde el tejido pulmonar se le pasa por tejido fibrótico, que es menos distensible, o por presencia de líquido, que en el caso del edema. Por alteraciones de las estructuras que rodean el pulmón, es decir, por un trastorno pleural o torácico, o por obesidad, es decir, o sea, como cosas ajenas al pulmón que están produciendo una menor expansión de los mismos, o por una debilidad de los músculos inspiratorios, como puede ocurrir en trastornos neuromusculares. Y en este caso, se va a observar, a diferencia del otro, donde la morfología era diferente, como vemos, acá tiene una forma normal, pero en este tiene una forma más, digamos, menos pronunciada, pero igual llegar a la capacidad vital forzada. En el síndrome restrictivo la morfología se observa normal, solo que va a estar de tamaño reducido, es decir, va a ser la misma morfología, como el mismo pronunciamiento, pero más pequeño, porque se están manejando volúmenes pulmonares más bajos. Entonces, en este caso, a diferencia del síndrome obstructivo, por favor, no se les olvide, en el síndrome restrictivo, tanto CBF como BEF1 van a disminuir.
Sin embargo, en este caso, como ya les mencioné anteriormente, en el síndrome obstructivo, la característica es que la relación BF1-CBF se encuentra disminuida. En esta, la disminución de BF1 va a ser proporcional a la disminución de CBF. Y entonces, al sacar la relación BF1-CBF, si ambas están disminuyendo en la misma magnitud, esa relación se va a mantener normal. Es decir, no se va a producir una alteración en esta relación por lo mismo. Porque aunque ambas están disminuidas, porque mira que el BF1 se queda acá, no está al mismo nivel que la persona normal, y la CBF no está alcanzando la meseta, sino que la meseta se está alcanzando más abajo porque se están manejando menos volúmenes, como están disminuidos en la misma magnitud, la relación BF1-CBF va a ser normal o se va a encontrar ligeramente aumentada dependiendo. Entonces, eso es lo más importante que quiero que se lleven, es eso. Síndrome restrictivo, disminuyen ambas en la misma magnitud y entonces por eso al disminuir la misma magnitud se mantienen de forma normal. Y en el flujo expiratorio, en la curva flujo-volumen, el flujo expiratorio máximo también va a estar disminuido y la fase de descenso, a diferencia de la otra, va a estar, va a cortar el eje del volumen mucho antes. Es decir, que lo que está diciendo es que la capacidad vital forzada va a estar disminuida. Es decir, finaliza antes de lo normal, entonces es lo mismo. Cuando observamos esta, vemos que corta el eje del volumen antes que esta, y es decir, nos está alcanzando la misma capacidad vital forzada normal, y eso lo que nos dice es que está disminuida. Entonces, síndrome restrictivo, disminuyen ambas en la misma magnitud y la relación se mantiene normal. Ahora el síndrome mixto, que entonces este es un poco más complicado, pero es más de lo mismo, es más de lo mismo de lo que acabamos de explicar ahorita. En el síndrome mixto se produce por una coexistencia de tanto una condición obstructiva como una condición restrictiva. Pueden ser ya sea de identidades independientes, es decir, no dependen de sí mismas, sino que ocurren de forma aislada una y otra, o pueden ser efectos secundarios debido a que una se presenta como consecuencia de la otra. Y en esta se va a observar entonces una morfología que es intermedia, porque como vemos en esta, comparando, BF1 va a estar disminuido y CBF va a estar disminuida. Pero en este caso estamos viendo que el BF1 no tiene una morfología normal, es decir, no tiene este pronunciamiento así. Es decir, que el BF1 está muy disminuido, a diferencia de la CBF que está disminuida, pero no tanto. Es decir, que el BF1 va a disminuir en una mayor proporción que la capacidad vital forzada. Entonces, en el síndrome mixto está ocurriendo esto. La BF1 va a disminuir más que la CBF y entonces en este caso, cuando vayamos a sacar la relación BF1-CBF va a ser inferior a lo normal, y ese es el criterio de obstrucción, como ya les expliqué, y la CBF disminuida es el criterio de restricción. Entonces, al tener esos dos criterios juntos tenemos un síndrome mixto, que es lo que me faltó decir anteriormente, que el criterio principal de un síndrome restrictivo es que la capacidad vital forzada disminuye, y entonces al tener ambas condiciones, tanto la capacidad vital forzada disminuida, que es el criterio de restricción, como la relación BF1-CBF disminuida o inferior al normal, tenemos entonces que ese es el criterio de obstrucción y restricción y tenemos un síndrome mixto. Y lo mismo en la curva flujo-volumen, tenemos un flujo expiratorio máximo disminuido, tenemos la concavidad que es característica del síndrome obstructivo y la curva va a cortar el eje del volumen mucho antes, es decir, que no se alcanza la capacidad vital forzada normal, es decir, que la capacidad vital forzada está disminuida. Y lo mismo entonces, tanto BF1 y CBF van a disminuir en el síndrome mixto, pero el BF1 va a disminuir más que la CBF, a diferencia del síndrome restrictivo, donde disminuyen en la misma proporción, y la relación BF1-CBF va a estar disminuida, y entonces ese es como el criterio del síndrome obstructivo. Y por eso es que en este caso es lo que caracteriza el síndrome mixto. Entonces, por favor, no olviden esto, repítanlo varias veces si hace falta, porque esto es lo que van a preguntar. Tienen que saber qué caracteriza cada uno para poder entender cuando les pregunten en el examen, cuando estén alterados estos parámetros, de qué síndrome se trata, porque es lo que les van a preguntar en el examen. Otra cosa importante es que por favor recuerden las gráficas, porque las gráficas se las van a poner probablemente en el examen. Entonces, yo aprendí una forma de diferenciarlas, y es que esta van a ver una disminución, pero siempre va a llegar a la meseta. Entonces, cuando vean una disminución, pero que alcanza la meseta, es obstructivo. Y van a ver esta flecha de aquí. Importante esta flecha de aquí, ya van a ver por qué. Porque en el restrictivo tenemos, ok, esta también está disminuida y no alcanza la meseta. Cuando vean esto, es restrictivo. Y entonces, para diferenciar el restrictivo del mixto, es que el mixto no tiene la flecha. O sea, en la gráfica que van a poner no va a tener la flecha. Entonces, cuando no vean la flecha, es que entonces este va a ser mixto. Cuando ya no vean la flecha, ya saben que es el mixto. Cuando vean la flecha y que no alcanza la meseta, es restrictivo. Y cuando vean la flecha y alcanza la meseta, es obstructivo. Entonces, así de esa forma no nos van a olvidar. Y en el obstructivo van a ver la concavidad, en el restrictivo no. Y en el mixto van a ver una concavidad y no va a alcanzar la capacidad vital forzada en este punto. Entonces, bueno, no olviden esto porque así es como yo me lo aprendí y no lo van a olvidar. Apenas vean eso, van a saber entonces cuál gráfica corresponde a cada síndrome. Ok, entonces, ¿cómo es el algoritmo para interpretar los resultados de una espirometría? Lo primero es que hay unos valores importantes, que la mayoría de los valores siempre van a ser en relación a 80% y 70%. Es decir, realizamos una espirometría. Tenemos la relación BF1-CBF. Si tenemos una relación BF1-CBF mayor al 70%, sabemos que entonces no va a haber obstrucción. Pero entonces hay que
hay que descartar la restricción, y para eso se mide entonces la capacidad vital forzada, que se mide tomando la capacidad vital forzada observada con la capacidad vital forzada de referencia, que entonces si nos da un valor que es mayor o igual al 80%, entonces tenemos una espirometría que es normal, no hay ni un síndrome restrictivo, ni obstructivo, ni mixto ocurriendo. Por el contrario, si tenemos una capacidad vital forzada menor, entonces vamos a tener que tenemos un patrón que es restrictivo, porque entonces en este caso, al comparar la CBF con la de referencia, tenemos que hay una CBF que es, o sea, capacidad vital forzada menor, y entonces esto hace que nos diga que hay un patrón restrictivo en este caso. Además de esto, bueno, en el caso que tengamos una relación BF1-CBF menor al 70%, tenemos un criterio de obstrucción. Y tenemos que, o sea, no podemos quedarnos solos con eso. O sea, si tenemos un 70% de relación, no podemos decir solo que es una obstrucción. Tenemos que también tomar en cuenta la CBF, porque si la CBF está normal, bueno, tenemos un síndrome exclusivamente obstructivo. Pero si la CBF está baja también, tenemos entonces un patrón mixto, y es lo que observamos acá. Tenemos un síndrome obstructivo donde la BF1 disminuye con CBF normal. Si la BF1 disminuye con CBF normal, tenemos una disminución de la relación BF1-CBF por debajo del 70%, lo que nos dice que hay una obstrucción. Por el contrario, la CBF es normal, al compararla con la de referencia, tenemos que nos va a dar mayor o igual al 80%, lo que nos dice que no existe restricción, es decir, un síndrome obstructivo. En el síndrome restrictivo, lo mismo. Aquí en este caso tenemos que la CBF va a disminuir, y entonces al comparar CBF observada con la de referencia nos va a dar menos del 80%, lo cual es el criterio de restricción. Pero cuando sacamos entonces relación BF1-CBF, tenemos que nos va a dar normal, mayor al 70%, porque ambos van a estar disminuidos en la misma proporción. Y entonces lo que nos dice es eso, pues, o sea, puede estar normal o puede ser que incluso esté ligeramente aumentado. Pero el criterio de restricción es este de acá, una relación CBF observada, CBF referencia menor al 80%. Y en el síndrome mixto, lo mismo, tenemos ambas disminuidas, una en mayor proporción que otra, y tenemos ambos criterios. Tenemos el criterio de que CBF está disminuido, menor al 80%, que es la restricción, y el BF1 está disminuido, la relación BF1-CBF está disminuida, menor al 70%, lo que nos dice que hay entonces obstrucción, es decir, hay una coexistencia de ambas condiciones. Ok, entonces ya para finalizar la prepa tenemos esta última lámina, pero esta lámina es súper importante porque así es como le van a poner la pregunta en el examen. Entonces es importante que tiendan a interpretar los resultados de cada síndrome para poder identificar a qué patrón corresponde. Entonces vamos a empezar primero con esta. A ustedes les van a dar estos valores y no se preocupen, pues no tienen que calcular esto, sino que les van a dar los valores de los resultados de las comparativas de cada una de una, y ustedes tienen que interpretar esos resultados. Entonces, sabiendo primero esta gráfica, tenemos estos valores y tenemos entonces, primero, relación BF1-CBF da 62%. Como ya sabemos, tiene que ser mayor al 70% para ser normal, entonces si está menor al 70%, tenemos esto que es entonces el criterio de obstrucción. Una relación BF1-CBF disminuida nos dice que existe una obstrucción. Entonces, además de esto, tomamos entonces el CBF observado con el de referencia. Para poder descartar un síndrome restrictivo tenemos que saber si el CBF está disminuido o no, y entonces al sacarlo nos da 89%, es decir, mayor al 80%, por lo que no hay restricción. Entonces lo que nos está diciendo que esto es un síndrome o un patrón obstructivo, por justamente esto. CBF es normal, BF1 disminuye, pero la CBF sigue siendo normal, y la relación BF1-CBF disminuye, es decir, se encuentra disminuida, lo que nos da entonces el criterio de obstrucción. Entonces, ahora tenemos el restrictivo, tenemos esta tabla donde tenemos estos parámetros. Tenemos relación BF1-CBF, nos da 80%, sabemos que si es mayor al 70% es normal, entonces tenemos que no hay obstrucción. Pero cuando comparamos entonces el valor de C para saber si CBF está disminuida, el CBF observado por el CBF de referencia nos va a dar 62%, es decir, menor al 80%, lo que nos dice que hay restricción, es decir, CBF se encuentra disminuido, BF1 disminuye pero en la misma proporción que la CBF, entonces la relación es normal por esto, porque ambas disminuyen en la misma proporción. Y entonces nos dice que es un síndrome restrictivo. ¿Por qué? Por el mismo criterio. El criterio en este caso va a ser la relación CBF observado, CBF referencia, o como tal el CBF. Si está disminuido, eso es un criterio de restricción. Mientras que la relación BF1-CBF disminuida es el criterio de obstrucción. Y en el caso del síndrome mixto vamos a tener entonces una coexistencia de ambas. Tenemos un BF1-CBF de, en este caso, 51%, es decir, menor al 70%, lo que nos dice que hay obstrucción. Y tenemos el CBF en relación al observado con el de referencia, que nos da 60%, es decir, menor al 80%, lo que nos dice que hay restricción. Es decir, que tenemos un síndrome mixto, porque tenemos el criterio de restricción, que es CBF disminuida, y el criterio de obstrucción, que es la relación BF1-CBF disminuida. Entonces, importante, cada vez que vayan a interpretar una de estas preguntas en un examen, lo primero que tienen que ver es la relación BF1-CBF observados, por si acaso, no vayan a leer una que diga R y R, tiene que ser BF1-CBF observados. Entonces, en ese caso, cuando vean eso, si es menor al 70%, ya saben que es obstrucción, pero no pueden ya
decir de una que es síndrome obstructivo porque tienen que revisar, a juro, CBF para ver si no está disminuida, porque entonces en ese caso sería un síndrome mixto. Y entonces si van a CBF y es normal, ya saben que entonces el síndrome es obstructivo. O sea, si ven esto y da 89 es normal, es solo obstructivo. Si van a CBF y está disminuida, entonces sabemos que es mixto cuando están disminuidos ambos parámetros. Por el contrario, si ven la relación BF1-CBF y ven que es normal, y luego de revisar eso, van a ir a revisar CBF observada por la de referencia y de hace 62% es menor del 80, es restrictivo, entonces sabemos que en ese caso corresponde a un síndrome restrictivo. Entonces estas preguntas abajo es más de lo mismo, es para interpretar justamente eso. Siempre que disminuye BF1 se puede considerar que hay obstrucción, no necesariamente, porque si está disminuido BF1 y relación, y CBF también está disminuido, sabemos entonces que se trata de un síndrome mixto. Y la otra pregunta que dice, ¿la existencia de obstrucción es criterio suficiente para diagnosticar un síndrome obstructivo? No necesariamente por lo mismo. Puede haber un síndrome obstructivo por una obstrucción, pero al mismo tiempo puede haber una patología aislada a esta o que es consecuencia de esta que está generando una restricción y entonces tenemos un síndrome mixto en ese caso. Entonces, importante eso. Primero, BF1-CBF. Si está normal, van a CBF. Si CBF está disminuida, es restrictivo. Si BF1-CBF les da menor a 70, es decir, obstructivo, van a CBF para ver si está normal, entonces es obstructivo. Pero si está disminuida también, entonces sabemos que es mixto en ese caso. Esto es mucho de repetición, lean esto con calma y van a poder entenderlo entonces, pero lo que tienen que saber es el criterio de cada uno. Si les piden, ¿cómo diagnosticaste el síndrome obstructivo? Por una relación BF1-CBF disminuida. ¿Cómo diagnosticaste que es un síndrome restrictivo? Porque la relación CBF observada con el CBF referencia está disminuida. ¿Y cómo sabes que es un síndrome mixto? Porque está tanto disminuida como BF1 y CBF, como CBF observada y el CBF de referencia disminuida. En ambos casos, lo que corresponde al mixto. Y bueno, ya con eso sería todo. Este es un tema que cuesta a veces entenderlo, pero es súper importante, sobre todo porque es algo que van a seguir viendo en la carrera, por lo menos yo lo volví a ver en neumonología ahorita en cuarto año, y entonces es importante que entiendan esto para poder, además de responder su examen, tener los conocimientos de cómo se interpreta una espirometría y poder diagnosticar distintos síndromes asociados a esta. Y ya con esto sería todo, quedo atento a sus dudas y bueno, les deseo mucho éxito obviamente en su parcial, sé que les va a ir súper bien y traten de sacar estas preguntas porque estas preguntas no son difíciles y ahí van a sumar una gran cantidad de puntos. Entonces bueno, con esto me despido, mucho éxito.